Esto es la historia y evolución de los sistemas operativos. Los sistemas operativos es una parte importante de la historia de la computación. Los sistemas operativos de las computadoras primitivas prácticamente eran solamente un pequeño software que permitía la ejecución de un programa detrás de otro. Sin embargo, esto posteriormente cambiaría. Esto ocurrió precisamente gracias a Dennis Ritchie, quien fue el creador del conocido lenguaje C, y utilizando ese lenguaje C es como él construyó The Unix System, el sistema operativo Unix, que es considerado el primer sistema operativo moderno. Este sistema operativo había sido programado enteramente en lenguaje C, por lo cual era ligero y bastante rápido. Sí. Sin embargo, el Unix tenía un grave problema. Al haber sido patentado por los laboratorios Bell, su licencia o el costo de adquisición de una licencia para tener un sistema Unix era sumamente costoso. No cualquiera podía darse el lujo de adquirir un sistema Unix para echar a volar una computadora o realizar algún desarrollo, algún proyecto de informática. Este es uno de los problemas a los cuales se enfrentaría Richard Stallman, ¿sí? Al no tener la posibilidad de costearse un Unix, opta por crear un nuevo sistema operativo que sustituya a Unix. Unix, como dijimos, era un lenguaje, era un sistema operativo creado con el lenguaje C y constituía de un núcleo encargado de la administración y ejecución de todos los programas periféricos del sistema operativo, y los sistemas o lenguajes, o programas que constituían el sistema operativo Unix fueron poco a poco siendo sustituidos por Richard Stallman. Junto con un grupo de compañeros suyos, empezaron a desarrollar programas que iban sustituyendo uno por uno los programas periféricos del sistema Unix, quedando solamente pendiente la sustitución del núcleo principal de Unix, el kernel. Lamentablemente, el proyecto de crear un kernel para este nuevo sistema operativo, que se conoció como GNU, pues fracasó. Sin embargo, posteriormente, un joven programador finlandés crea un pequeño kernel, al cual le da el nombre de Linux. Este kernel estaba basado en Minix, un sistema operativo también desarrollado para computadoras por Andrew Tannenbaum. Modifica ese kernel de Minix y ese kernel denominado Linux lo ofrece para ser el ejecutador del sistema GNU. Con ello se logra crear el primer sistema operativo de código abierto totalmente gratuito y cuyo programa fuente puede ser compartido con todo el mundo. De esa manera nace GNU Linux, que nosotros a la fecha pues hemos conocido popularmente como Linux. La evolución de Unix nos da una idea de la importancia que tuvo este sistema operativo para la mayoría de nuestras computadoras. Unix es creado por los laboratorios Bell y tiene una parte comercializable que fue precisamente la que desarrolló NTT. Posteriormente, NTT ofrece el sistema operativo Santa Cruz Operation, y es como surge el Unix System 5 y el UNIXWare. También la compañía Sun Microsystem, hoy adquirida por Oracle,
crea un sistema operativo basado en Unix llamado Solaris. Por otro lado, versiones de Unix son tomadas por Berkeley, la Universidad de Berkeley, y crean un sistema operativo llamado BSD, que es un sistema operativo todavía más robusto y con mayores niveles de seguridad. De ahí posteriormente surgirían algunas variantes. Por ejemplo, de Unix, Microsoft y Santa Cruz Operation sacaron un derivado conocido como Xenix. Y de ese mismo es, como habíamos platicado, del cual Richard Stallman crea el sistema operativo de software libre GNU, con el microkernel derivado de Minix que crea Linus Torvald, conocido como Linux. A partir de ahí surge GNU Linux, pero que popularmente todos conocemos única y exclusivamente como Linux, ¿sí? Del desarrollo del BSD de Berkeley surge un nuevo sistema operativo para las workstation creadas por Steve Jobs posteriormente a haber sido despedido de Apple. Él crea la compañía Next y crea unos workstation con grandes capacidades de procesamiento y multimedias que utilizan un sistema operativo denominado NextStep. Esta NextStep es la que de alguna manera daría lugar a un sistema operativo, un proyecto denominado como Darwin, que sería la piedra angular en la cual se basaría la creación de los sistemas operativos de Apple, conocidos en la actualidad como Mac OS. Por otro lado, surgen sistemas operativos de ventanas, como era precisamente Windows y los sistemas operativos de Mac. Aunque mucha gente pueda pensar que el sistema operativo de Mac fue el primer sistema operativo que utilizó ventanas y el uso de un mouse, en realidad ellos se basaron en un desarrollo creado inicialmente por la compañía Xerox, la compañía que habitualmente nosotros identificamos como fabricante de fotocopiadoras. También tenía computadoras y fueron los primeros en desarrollar una interfaz gráfica, un sistema operativo con interfaz gráfica, el cual de alguna manera fue plagiado por Apple, quien a su vez, al momento que empieza a trabajar junto con Microsoft copia el sistema de ventanas de Apple y crea Windows. Y aquí en esta gráfica pues tenemos la evolución que ha tenido Windows, que ha sido pues el sistema operativo de interfaz gráfica con ventanas y uso de mouse, que fue posterior al surgimiento del MS2, ¿sí? Empezó con un Windows 1.0, que fue un prototipo, al cual se derivó un 3.1, y posteriormente de ahí surgieron, por ejemplo, los Windows NT, el Windows 98, que fue un sistema operativo en escritorio que se hizo muy popular, algunos un poco más logrados como Windows Me, y el muy extendido y longevo Windows XP. Posteriormente saldrían algunos otros sistemas operativos que fueron un auténtico fiasco, como sería el Windows Vista, que muchos usuarios inclusive desinstalaron de sus computadoras para regresar a Windows XP. Y surgiría posteriormente Windows 7, un sistema operativo bastante exitoso, y Windows 8, el cual algunos consideran que se adelantó a su época por el sistema de interfaz gráfica de Mosaico, que posteriormente pues no tuvo suficiente éxito y fue sustituido por Windows 10. Windows 10 fue un sistema operativo que no solamente era capaz de correr en computadoras, sino que podía correr en otro tipo de equipos como dispositivos móviles. Por otro lado, el surgimiento de Linux y el hecho de ser de código libre dio lugar a que muchos programadores realizaran sus propias variantes del sistema operativo Linux. Esas son conocidas como las distribuciones, ¿sí? Las distribuciones de Linux. Y aquí podemos observar algunas de ellas.
A partir de GNU Linux se derivan algunas ramas principales, como fue el desarrollo hecho por Debian. En base a Debian se desarrollan otros sistemas operativos, como fue uno de los primeros que utilizó una interfase gráfica, que fue Core Linux, un sistema operativo muy primitivo gráfico que lamentablemente pues se colgaba con muchísima facilidad. También de ahí se derivaron otras variantes del sistema Linux, y tal vez una de las más conocidas serían, por ejemplo, Ubuntu, de la cual se derivarían posteriormente varias distribuciones en donde lo que cambia es la interfase gráfica o la interfaz de escritorio o el tipo de aplicaciones que se ejecutan en base a ese sistema operativo. De las que podríamos mencionar, por ejemplo, está EduLinux, que está orientado precisamente para software educativo, o Ubuntu Studio, que tiene principalmente aplicaciones que están enfocadas a lo que viene siendo el trabajo multimedia, pero también las variantes de Ubuntu que tienen que ver con los diferentes tipos de escritorios, como es Kubuntu, Xubuntu, por poner algunos ejemplos, ¿sí? También se derivaron otros sistemas operativos con interfaces gráficas muy interesantes, como fueron los casos de Knoppix, y algunas en donde se buscaron tener interfaces gráficas sumamente ligeras y con un consumo de recursos extremadamente reducido para ser utilizado en computadoras muy antiguas, como fue el caso de Dan Linux, Dan Small Linux o Puppy Linux. Otras variantes que estuvieron surgiendo fueron, por ejemplo, las de Shellackware y SUSE Linux. De ahí se derivaron algunas otras más, como Slacks, y algunas variantes que tuvieron que ver precisamente con desarrollos de la compañía Sun, ¿sí? Posteriormente surgirían otras tantas más, como fue el caso de Red Hat, con el desarrollo de un Linux desarrollado principalmente con el enfoque para empresas. De ahí surgirían, por ejemplo, Caldera, Conectiva, Mandrake, que buscaba tener una interfaz gráfica interesante e intuitiva, y de ahí surgirían muchos otros proyectos, como sería CentOS, que está muy bien recibido en las empresas, Madriva, que fue una derivación posterior de Mandrake, y algunos otros desarrollos interesantes, como sería el caso de Fedora. Fedora es un desarrollo que prueba todas las más grandes desarrollos vanguardistas de tecnología en sistemas operativos, ¿sí? Eso pues es alguna idea de algunas de las distribuciones existentes de Linux, y pues algunas de las más populares podríamos tenerlas aquí, como vendría siendo el caso de Ubuntu y sus derivados de escritorio, como es Kubuntu y Xubuntu. Por otro lado tendríamos, por ejemplo, Debian, que de alguna manera es un desarrollo que ha dado lugar a cosas tales como Linux Mint, que son escritorios ligeros que no requieren muchos recursos. Otros desarrollos que son considerados pues para usuarios con un poquito más de conocimiento, como sería el Arch Linux o el Gentoo Linux, y algunos derivados que han sido más desarrollos comerciales, como es el caso de Red Hat, y otros casos más como CentOS. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que los sistemas operativos no solamente se encuentran en las computadoras. Los sistemas operativos también los encontramos como sistemas operativos embebidos o empotrados. Esto es, todo aquel equipo que en determinado momento tiene una pantalla de interacción con el usuario, tiene un sistema operativo empotrado. Es el caso que encontramos, por ejemplo, en todos los equipos de conectividad de redes, como pueden ser los routers, los modems de internet, o por ejemplo inclusive los switches. En este caso, por poner un ejemplo, Cisco tiene su propio sistema operativo que está en el interior
de sus ruteadores o sus switches. Las cámaras de video, las cámaras fotográficas también cuentan con sistemas operativos empotrados, al igual que, por ejemplo, podemos encontrarlo en cosas tan complejas como en las cabinas de vuelo de los aviones o en nuestros Smart TV. Por otro lado, en nuestras computadoras, pues ya conocemos que contamos con sistemas operativos como el Mac OS, el Windows, el Linux, pero también contamos con sistemas operativos desarrollados ex profeso para algunos equipos de cómputo ligero, como es el caso del Chrome OS, que permite desarrollar software para un sistema operativo que ya viene incorporado en el desarrollo de un sistema operativo basado en el navegador Chrome. Por supuesto, también los dispositivos móviles, como son las tablets y los celulares, tienen sus propios sistemas operativos. Uno de los primeros que tal vez reconozcamos que era un desarrollo de Nokia ya en este momento y un poco más abandonado, fue el Symbian, que permitía poder ejecutar aplicaciones inclusive de manera paralela. En la actualidad conocemos sistemas operativos como es el caso de Android o iOS, ¿sí? Pero tenemos otros sistemas que se están desarrollando para un uso futuro, como es el caso de Fuchsia, que es un sistema operativo que se piensa que puede estar ejecutándose en dispositivos móviles o cualquier otro gadget desarrollado por Google, y que también es capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas para Android. Probablemente Fuchsia vaya a ser un desarrollo que sustituya a lo que ahora conocemos como Android. Y por otro lado tenemos a Huawei. Huawei también ha desarrollado su propio sistema operativo. Uno de ellos es conocido como el HomeMeng OS, que es un sistema operativo que no se tiene completa seguridad. Se cree, por un lado se habla que ha sido desarrollado para dispositivos móviles, para celulares, y por otro lado se habla que era un sistema operativo desarrollado como un sistema empotrado a raíz del hecho de ciertas sentencias legales que impedían a Huawei hacer uso de patentes estadounidenses, entre ellas hacer uso de Android. Se mencionó que muy probablemente algunos de los celulares de Huawei traerían este sistema operativo, el HomeMeng OS. Sin embargo, posteriormente se empezó a hablar de otra marca, Harmony OS, ¿sí? Sin embargo, pues como parece ser que la situación del veto al uso de patentes norteamericanas para Huawei probablemente se solucione, pues no se sabe a ciencia cierta si los sistemas operativos que estén ejecutándose en los móviles de Huawei vayan a ser Android o vayan a ser un sistema operativo nativo, Harmony OS o HomeMeng OS, que a lo mejor sean el mismo. Y con eso concluimos.